Entiendo la topografía como una ciencia que se dedica a la representación gráfica de la superficie terrestre. Esta es una disciplina que estudia los principios y los procedimientos que nos permiten ilustrar las formas, los detalles y los elementos de la Tierra. Entonces vamos a observar dos definiciones diferentes de qué es la topografía. Entonces, la definición uno dice, la topografía es la ciencia que estudia todos los procedimientos para determinar con certeza y precisión las posiciones de cualquier punto o puntos sobre la superficie terrestre, utilizando medidas basadas en las tres dimensiones del espacio. Estos elementos pueden ser dos distancias, una elevación, o una distancia, una dirección y una elevación. Este texto es tomado de Geodesia Manía. Entonces, ahora vamos a ver la definición 2. La topografía es la rama de la ciencia que describe a nivel físico la superficie de la Tierra y estudia sus características y accidentes geográficos. Asimismo, establece los métodos para llevar a cabo dichas descripciones. Esta disciplina es fundamental para diversos campos de estudio como lo es la arquitectura, la arqueología, la geografía, la minería, la cartografía y la oceanografía, entre muchos otros. Y ese texto es tomado de la Escuela Barcillas. Listo. Entonces, podemos ver pues que las dos definiciones, cada una describe la topografía de diferente manera, pero las dos llegan al punto esencial, que es que consiste en describir y representar la superficie terrestre. Es una ciencia que describe la superficie de la Tierra. Asimismo, podemos decir que pues, la topografía es de ayuda en varios campos. Por ejemplo, está la agronomía, en la arquitectura, en la geografía, en la ingeniería catastral y geodesia, la ingeniería agrícola, la ingeniería civil y la minería. Entonces, pues cabe resaltar que la topografía pues, posee como un gran valor en estas ciencias, digamos, la aplicación de los conceptos geométricos para lograr, pues, describir la realidad física resulta muy importante, digamos, en la actividad agrícola o en la construcción de edificios, por ejemplo. La actividad topográfica posee una doble dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, primeramente es necesario como que visitar el lugar en cuestión para analizarlo con los instrumentos apropiados y ya mientras que en una segunda etapa se requiere pues el traslado de los datos recogidos a, como a un gabinete o como a un laboratorio para pues interpretación y el desarrollo de mapas. Eh, Hay varias aplicaciones y como que usos de la topografía, ¿no? Entonces acá como que los mapas topográficos nos muestran cómo fluyen ríos, cómo se las estas montañas, cómo descienden los valles empinados. Ellos trazan como la tierra eh, en estos ejemplos. Entonces, por lo general, digamos, los ingenieros utilizan los mapas topográficos para planificar pues, una carretera o construir una torre de celdas o planificar como una presa hidroeléctrica. Por otro lado, pues están los geólogos que utilizan la topografía para entender como la actividad tectónica, las formas del terreno y dónde excavar una mina. También están los excursionistas que pues utilizan mapas topográficos para pues encontrar senderos y pendientes pues para poder planificar su ascenso. También están los astrónomos que estudian la topografía fuera de la Tierra, como en la Luna, Marte o un asteroide. Y también están los científicos, los científicos del clima que vinculan la topografía con los modelos climáticos pues, para reconocer el flujo de aire y de agua. Pues, a medida que los paisajes pues, evolucionan, la tecnología va avanzando significativamente. Los topógrafos pues se enfrentan a una batalla, está arriba pues por la precisión y la integridad. Actualmente se desconoce el origen exacto de la topografía, su origen en sí es incierto. Los registros históricos más antiguos que se tienen sobre la topografía afirman que esta ciencia se originó en Egipto y que las primeras aplicaciones que se tuvieron fueron las de medir y las de marcar los límites de los derechos de propiedad. Las inundaciones anuales del Nilo hicieron desaparecer las porciones de estos lotes, por lo que se designaron topógrafos para reponer los límites. A estos topógrafos primitivos se les llamaba estiradores de cuerda, porque sus medidas las realizaban con sogas que tenían marcas a determinadas distancias correspondientes de las unidades de medida. Bueno, ese texto es tomado de Times Loss. Seguimos con los filósofos. Los primeros en realizar las cartas geográficas propiamente dichas fueron los griegos, tales de Mileto y Anaximandro, por lo que ellos podrían de servir de iniciadores de la práctica de la representación gráfica al terreno.
Después de un tiempo, Hiparco creó la teoría de los meridianos convergentes, seguido por el topógrafo griego Ptolomeo, quien actualizó los planos de la época de los antónimos. Otro griego que marcó como un punto clave fue Eratóstenes, quien realizó medidas más precisas en Egipto y dedujo que la circunferencia terrestre es igual a 25.000 millas. Este texto es tomado de la historia de topografía de Schlecher. Tarde, en Europa se mejoraron los trabajos topográficos a partir pues, de la invención de las cartas planas. Luego ya en el siglo XIII, con la aplicación de la brújula y de los avances de la astronomía, se descubren nuevas aplicaciones a la topografía. Entonces, este texto es tomado también de la topografía de Schlecher. Ya continuamos con la topografía en el continente americano. Entonces, la primera cátedra de topografía impartida en el continente se dio en México en el Real Seminario de Minería en 1972 y en 1858 se establece la carrera de ingeniero, topógrafo o agrimensor. Posteriormente, la agrimensura era exclusiva de orden militar. El desarrollo de esta topografía tuvo un gran auge en el progreso económico y comercial del nuevo continente, donde se contribuyó vías de ferrocarril, edificios y puertos. Asimismo, la topografía nos presentó un panorama enmarcado entre los tipos de la conquista y la colonia, y más específicamente por los trabajos adelantados por Mutis, Alexander von Humboldt y por Francisco José de Caldas. En Colombia, a comienzos, la profesión de topógrafo se denominó como agrimensor y pues fue ejercida en una buena parte por militares mucho antes de que se impartiera la ingeniería civil. En 1954 se abrieron universidades con escuelas de topografía como la Universidad de América y justamente la Universidad Distrital que se creó, esta se crea pues con la Escuela de Topografía mediante el acuerdo número 10 de 1948 por el Consejo de Bogotá. En América, lograr la aprobación de la ingeniería topográfica fue un reto que implicó un enorme esfuerzo con la participación de profesionales afines, directivos, políticos y pues la constancia del gremio por enaltecer esta profesión. Ese texto es tomado de Preci de la topografía de los orígenes. Por último, podemos ver las referencias que fueron usadas para dar esta explicación. Espero haya sido de su agrado.